Bienvenidos, Satoshi maníacos del cripto, su fuente confiable para análisis detallados del mundo de las criptomonedas. Hoy, 17 de marzo de 2025, exploraremos en profundidad el comportamiento reciente de Bitcoin, BTC, Ethereum, ETH, Solana, Sol y XRP, proporcionando un análisis técnico detallado y perspectivas futuras. Además, destacaremos las noticias más relevantes que están impactando el mercado cripto. Y también hablaremos de movimientos estratégicos de ballenas, el impacto de la computación cuántica en BTC y los últimos fraudes descubiertos en España. Quédense hasta el final para no perderse nada. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna actualización. Bitcoin en las últimas 24 horas, Bitcoin ha experimentado una ligera corrección del 0,38%, situándose en $83.547. Máximo intradía, $84.692, mínimo intradía, $82.019. Tras alcanzar un pico de $87.000 el 5 de marzo, Bitcoin ha mostrado una tendencia de consolidación. Soporte clave, $80.000, resistencia principal, $85.000. Si BTC mantiene el soporte de $80.000, podríamos ver una recuperación hacia los $85.000 en las próximas semanas. Sin embargo, si rompe este nivel, el precio podría caer hacia los $78.000. El máximo intradía alcanzó los $84.692, mientras que el mínimo fue de $82.019. Tras alcanzar un pico de $87.000 el 5 de marzo de 2025, Bitcoin ha mostrado una tendencia de consolidación. La reciente corrección puede atribuirse a tomas de ganancias por parte de inversores y ajustes en el mercado tras noticias macroeconómicas. El soporte clave se encuentra en la zona de $80.000, mientras que la resistencia principal está en $85.000. Si Bitcoin mantiene el soporte de $80.000, es probable que veamos una recuperación hacia los $85.000 en las próximas semanas. Sin embargo, una ruptura por debajo de este soporte podría llevar el precio hacia la zona de $78.000. Ethereum, ETH ha sufrido una disminución del 0,05% en las últimas 24 horas, cotizando actualmente a $1.914. Máximo intradía, $1.922, mínimo intradía, $1.869. Ha mostrado volatilidad significativa debido a movimientos de grandes inversores. Soporte crítico, $1.850, resistencia inmediata, $1.950. Mantenerse por encima de $1.850 será clave para evitar caídas adicionales. Si ETH supera los $1.950, podría reanudar su tendencia alcista. Ethereum ha sufrido una disminución del 0,05% en las últimas 24 horas, cotizando actualmente a $1.914. El máximo intradía fue de $1.922 y el mínimo de $1.869. ETH ha mostrado volatilidad significativa recientemente, influenciada por movimientos de grandes inversores. El soporte crítico se encuentra en $1.850, mientras que la resistencia inmediata está en $1.950. La capacidad de Ethereum para mantenerse por encima de $1.850 será crucial para evitar caídas adicionales. Una recuperación por encima de $1.950 podría indicar una reanudación de la tendencia alcista. Solana, Sol ha registrado una caída del 3,31%, con un precio actual de $118. Máximo intradía, $133, mínimo intradía, $125. Se encuentra consolidándose dentro de un triángulo simétrico en el gráfico de 4 horas. Línea de soporte clave, $115, resistencia superior, $130. Si rompe $115 podríamos ver una corrección hacia $110. Pero si supera $130 abriría el camino hacia $140. Solana ha registrado una caída del 3,31% en las últimas 24 horas, con un precio actual de $118.
El máximo intradía fue de $133,70 y el mínimo de $125,63. Sol ha estado consolidándose dentro de un triángulo simétrico en el gráfico de 4 horas, indicando indecisión en el mercado. La línea inferior del triángulo, cerca de $115, se alinea con la media móvil exponencial de 200, lo que la convierte en un nivel crucial para que los toros defiendan. Una ruptura por debajo de este nivel podría desencadenar una corrección hacia $110. Por otro lado, una ruptura por encima de $130 invalidaría el escenario bajista y potencialmente allanaría el camino para una nueva prueba de $140. El volumen durante la ruptura o ruptura probablemente será clave para determinar el próximo movimiento significativo del precio. XRP ha bajado un 0,53% en las últimas 24 horas, situándose en $2,34. Máximo intradía, $2,37, mínimo intradía, $2,27. Sigue restringido en un canal descendente en el gráfico de 4 horas. Resistencia clave, $2,50, retroceso Fibonacci 61,8%. Si rompe los $2,50, XRP podría subir a $2,70. Pero si no lo logra, podría descender hasta $2,20. XRP ha experimentado una disminución del 0,53% en las últimas 24 horas, situándose en $2,34. El máximo intradía fue de $2,37 y el mínimo de $2,27. XRP sigue estando restringido dentro de un canal descendente en el gráfico de 4 horas. El límite superior de este canal se alinea con el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, cerca de $2,50, una área clave de resistencia. Una ruptura por encima de este nivel podría desencadenar un rally a corto plazo hacia $2,70. La incapacidad para superar los $2,50 podría llevar a que el precio pruebe el límite inferior del canal en $2,20. Con el 50 EMA y el 200 EMA por encima del precio, la perspectiva a corto plazo sigue inclinada hacia los bajistas, a menos que los compradores puedan recuperar niveles clave. Noticias destacadas: desmantelan macroestafa piramidal en Málaga. La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que operaba una estafa piramidal basada en falsas inversiones en criptomonedas. Esta red, liderada por un programador informático detenido en Málaga, ha afectado a más de 3.600 personas, principalmente en España, aunque también se registraron víctimas en al menos 36 países. Se estima que el fraude supera los 30 millones de euros. El modus operandi de la organización consistía en ofrecer planes de inversión en criptomonedas con promesas de alta rentabilidad. Para atraer a más inversores, incentivaban la captación de nuevos clientes, característica típica de los esquemas piramidales. Inicialmente, los primeros inversores recibían retornos financiados con el dinero de nuevos clientes. Sin embargo, cuando intentaron recuperar su capital, la red impuso obstáculos, como tasas adicionales y reinversiones forzadas, lo que llevó al colapso de la estafa y dejó a miles de afectados sin posibilidad de recuperar su dinero. Durante la operación, se llevaron a cabo registros en Málaga, Madrid y Murcia, resultando en la detención de 8 personas. Además, se intervinieron 73 cuentas bancarias, 12 vehículos, 5 motocicletas, material informático y 1.500 euros en efectivo. Se estima que el fraude alcanzó los 400 bitcoins, BTC, lo que equivale a aproximadamente 37,2 millones de euros según la cotización actual. Ballena apuesta $368 millones contra BTC con apalancamiento 40x antes del FOMC. Una ballena de Bitcoin ha realizado una de las apuestas bajistas más agresivas del año, invirtiendo $368 millones en posiciones cortas con un apalancamiento de 40x. Esto significa que, con un movimiento del 2,5% en la dirección equivocada, esta posición podría ser liquidada. Contexto: esta jugada ocurre antes de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, FOMC, de la Reserva Federal de Estados Unidos.
lo que indica que el inversionista espera una caída significativa en BTC, debido a posibles anuncios de tasas de interés o medidas de política monetaria. Impacto en el mercado: si el precio de Bitcoin cae, esta ballena podría obtener enormes ganancias. Si el mercado se mueve en su contra, podría generar una cascada de liquidaciones y provocar una subida abrupta del precio. La volatilidad ha aumentado en las últimas horas debido a esta apuesta, generando incertidumbre en el mercado. Algunos analistas advierten que este tipo de apuestas tan grandes pueden ser parte de estrategias de manipulación de mercado, donde los grandes jugadores buscan inducir miedo en los traders minoristas para liquidar sus posiciones. Jameson Loeb: quemar BTC vulnerable a la cuántica es la mejor opción. El reconocido experto en seguridad cripto Jameson Loeb ha lanzado una propuesta controversial: quemar los BTC generados con direcciones más antiguas y vulnerables a la computación cuántica. Algunos BTC fueron minados en direcciones con formatos de firma digital antiguos que podrían ser vulnerables en el futuro a ataques de computación cuántica. Si estos BTC quedan expuestos, podrían ser robados o gastados sin el permiso de sus dueños originales. Quemar estos BTC enviándolos a direcciones inaccesibles para evitar que los hackers cuánticos puedan robarlos. Actualizar los protocolos de Bitcoin para desincentivar el uso de direcciones antiguas vulnerables. Sin embargo, su propuesta ha sido criticada por algunos miembros de la comunidad, argumentando que la computación cuántica aún no representa una amenaza inmediata para Bitcoin, y que la quema de estos BTC afectaría la descentralización. BBVA recibe luz verde para ofrecer Bitcoin y Ethereum en España. El BBVA, uno de los bancos más grandes de España y Europa, ha recibido autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, para ofrecer servicios de compraventa y custodia de Bitcoin y Ethereum. Los clientes del BBVA en España podrán comprar y almacenar BTC y ETH directamente desde sus cuentas bancarias. Facilita la adopción institucional de criptomonedas en el país. Genera presión sobre otros bancos para que ofrezcan servicios similares. BBVA ya ofrece servicios cripto en Suiza, pero la expansión a España marca un hito en la regulación bancaria de Europa. Esto podría atraer a nuevos inversionistas y reducir la fricción entre el sistema financiero tradicional y las criptomonedas. Algunos expertos creen que este movimiento puede ser solo el inicio y que más bancos tradicionales seguirán los pasos del BBVA en los próximos meses. MicroStrategy planea recaudar 21 miles de millones para comprar más Bitcoin. Michael Saylor, el CEO de MicroStrategy, ha anunciado planes para recaudar hasta 21 millones de dólares con el objetivo de seguir comprando Bitcoin. La empresa ya posee más de 190.000 BTC, convirtiéndose en el mayor tenedor corporativo del mundo. Su estrategia ha sido utilizar deuda y emisión de acciones para comprar más Bitcoin. MicroStrategy planea emitir más bonos y acciones para financiar la compra de BTC. Con esto, buscan seguir aumentando su tesorería en Bitcoin como reserva de valor. Mayor presión de compra sobre BTC, lo que podría impulsar su precio. Muestra la confianza de Saylor en que Bitcoin seguirá apreciándose a largo plazo. Refuerza la narrativa de Bitcoin como oro digital y activo de refugio. Algunos analistas advierten que esta estrategia tiene riesgos, ya que si Bitcoin entra en un mercado bajista prolongado, MicroStrategy podría enfrentar problemas financieros debido a su alto apalancamiento. Conclusión: el mercado cripto sigue evolucionando con movimientos estratégicos de grandes inversores e instituciones. Mientras una ballena apuesta millones contra BTC, MicroStrategy sigue apostando fuerte a su alza. La integración de BBVA y la postura sobre la seguridad cuántica muestran que el sector sigue madurando. Si les gustó este análisis, suscríbanse a Satoshi Manía Crypto, activen la campanita y dejen un like. Nos vemos en el próximo vídeo, Satoshi Maníacos.